Estudiantes, bienvenidos a su última lección de Derecho Probatorio. En el día de hoy vamos a explicar los últimos medios probatorios que tenemos pendientes en nuestro crédito. Iniciamos con la inspección judicial. En la inspección judicial, como les decía cuando estábamos hablando de los principios del derecho probatorio, se aplica el principio de inmediatez por parte del juez de conocimiento. Entonces, es la verificación o esclarecimiento de los hechos en materia del proceso que hace el juez, tanto de personas, lugares, cosas o documentos. En este medio probatorio, entonces, el juzgador debe emplear sus propios sentidos en la apreciación de los hechos que se quieren presentar para demostrar la existencia de una determinada pretensión o de una determinada excepción de acuerdo a los intereses de las partes. Esta inspección judicial se puede decretar de oficio, es decir, el juez puede decretarla en cualquiera de las instancias o a petición de alguna de las partes, bien sea en la presentación de la demanda o en la contestación de la demanda. La naturaleza de la inspección es una prueba directa, como les decía, porque se da por el predominio de la percepción y la actividad lógico-deductiva del juzgador para saber e ir reconociendo los distintos elementos objetos de inspección. Es una prueba de manera personal, es decir, la realiza directamente el juez a través y por medio de utilización de sus sentidos. El objeto de la inspección lo constituyen aquellos hechos que el juez puede reconocer por cualquiera de los diferentes órganos y de los sentidos según la naturaleza de la misma. Entonces, donde más se aplica el principio de inmediatez, recuerden que es a través de este medio probatorio entendido como de inspección judicial. También obviamente tiene una serie de formalidades, de decretos, de su forma como se decreta para llevar a cabo esa inspección judicial, que en últimas es que el juez vaya a territorio, bien sea cuando estamos hablando de un proceso de pertenencia, por dar un ejemplo. Entonces la inspección judicial consistiría en que el juez se acercara al sitio, al inmueble, el cual viene siendo objeto de la controversia entre las partes, para determinar si lo que la parte demandante o si lo que la parte demandada está alegando pues está conforme a la realidad o no. Continuamos con nuestra prueba pericial, y la prueba pericial es aquel dictamen, o mejor, es un medio probatorio mediante el cual se aporta la elaboración de un dictamen pericial, y consiste en evaluar en que se presente la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona que es idónea sobre ello, sobre la materia, trate de dilucidar el tema que está siendo controvertido en el proceso. Esa persona que realiza ese dictamen pericial pues es denominado perito, y se denomina así precisamente porque tiene ciertos conocimientos sobre temas técnicos, científicos o artísticos. Naturaleza de la pericia. Es una prueba personal porque la tiene que realizar determinada persona, que ya dijimos que es un perito. Es una declaración de carácter científico, técnico o artístico. Cuando se tenga esos tres elementos, sí o sí se requiere que un perito venga a llevar a cabo su dictamen pericial. El perito ocupa una posición intermedia entre el juez y el testigo como tal. La proposición de la prueba. La parte que solicite el dictamen determinará los puntos que debe tratar el mismo como tal, ¿no? El dictamen. El pronunciamiento del juez sobre la prueba propuesta, entonces el juez resolverá sobre la pertinencia y procedencia que determina los puntos sobre los cuales debe tratar la misma.
puede de oficio decretar el juez estos puntos. Los peritos en materia penal ese cargo es de obligatoria aceptación. En el Código General del Proceso, el dictamen pericial es entendido como de parte, solicitado por la parte como tal, y debe estar sujeto a ciertos requisitos y formalidades. Obviamente también el juez, si así lo considera necesario en el transcurso del proceso, puede decretar el dictamen pericial de manera oficiosa. ¿Cuál es la práctica de la prueba pericial? La actividad de los peritos. Entonces, ellos examinan de manera conjunta las personas o cosas objetos del dictamen y realiza personalmente las investigaciones que consideren necesarias. Pueden citar conceptos, datos tomados o investigaciones de otros, y asimismo pueden emitir una opinión personal. La prórroga del término para dictaminar. Solamente existe prórroga de una vez para generar el dictamen pericial y tiene que ser solicitado al juez. La forma en que se presenta el dictamen, salvo en los procesos verbales, el dictamen se rinde por escrito y debe ser claro, preciso y detallado. Debe presentarse personalmente por los peritos y el juez determinará si o no cumple con las formalidades exigidas por el código para tal. Asimismo, la contraparte, la parte contraria, puede objetar el dictamen y puede también solicitar no se tenga en cuenta para el estudio del proceso, ¿no? Dentro de las formalidades como tal, las cuales obviamente por cuestión de tiempo, como ustedes lo saben, las vamos a ahondar y explicar de mejor manera en nuestro encuentro sincrónico. Y finalizamos con la prueba documental. Esta prueba documental ustedes ya tienen mayor conocimiento porque la hemos hablado en documentos legales. Entonces decimos que la prueba documental consiste en toda cosa capaz de representar un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento, ¿no? Es una cosa que tiene carácter representativo. El documento puede ser perceptible por cualquiera de los sentidos. También puede estar sujeto a la materia y que ocupa un espacio determinado. El documento está hecho de cualquier materia que pueda representar. Decíamos entonces que los documentos genéricamente se clasifican en documentos públicos y privados. Los documentos públicos son los que siempre son otorgados por funcionario judicial en ejercicio de sus funciones o con su intervención. También tiene alcance los otorgados por un particular que desempeña funciones públicas o con su intervención. Si el documento público, decíamos y lo recordamos, es autorizado o suscrito por el funcionario, se denomina instrumento público. Y si este es autorizado por un notario o quien haga sus veces y se incorpora en el respectivo protocolo, pues entonces se viene a denominar escritura pública. Los mensajes de datos y todo documento que reúna los requisitos de título ejecutivo también se presumen auténticos. Los documentos privados auténticos tienen el mismo valor probatorio que los públicos. Acá es importante decir cómo se aportan los documentos. Entonces, procede de la parte interesada la aportación de los documentos dentro, obviamente, de las oportunidades probatorias establecidas por la ley. Exhibición de documentos, ¿a qué se refiere esto? Procede básicamente en dos situaciones: cuando la parte pretenda utilizar documentos que se hallen en poder de otra parte o de un tercero, y cuando la parte pretenda utilizar cosas muebles que se hallen en poder de otra parte o de un tercero. En la respectiva oportunidad procesal se debe solicitar al juez que ordene la exhibición del mismo. La tacha de falsedad, ustedes ya la tienen muy clara y es muy conocida. Procede de la parte a quien se le está atribuyendo el documento, afirmando que éste la ha suscrito o manuscrito. La tacha por falsedad del documento debe formularse dentro de dos oportunidades pertinentes. Si el documento se anexó con la demanda, entonces la tacha del documento procede en la contestación del libero demandatorio. En los demás casos, dentro de la audiencia en que se ordene tenerlo como medio probatorio. Igualmente, la tacha procede en las reproducciones mecánicas de voz o de imagen de la parte con quien se aduzca. No solamente la parte con la que se aduzca el documento puede tacharlo, sino también los herederos dentro de las mismas oportunidades procesales como tal. Entonces, acá de manera general hablamos un poco del tema de documentos.
en lo que se relaciona como medio probatorio para demostrar ciertos hechos que tanto la parte demandante como la parte demandada pretende que se valoren por parte de una tercera persona neutral, que viene a ser el juez y que viene a cumplir sus funciones de tercero independiente, de tercero neutral, con el fin de generar todos estos medios probatorios, de valorarlos, y de este modo, de acuerdo a la sana crítica y todos aquellos sistemas de valoración probatoria, generar en sí una sentencia definitiva que vaya a favor de unos intereses de una de las partes y en contravía de otra, ¿no? Siempre en todo proceso hay una parte vencida y una parte a la cual se favorece con el derecho. Entonces, con esto terminamos el recorrido por todos estos medios probatorios y todas las generalidades y la evolución histórica de los mismos en el desarrollo de este crédito. Que tengan un feliz día.